Bueno, a propósito de lo que tiene que ver con la ley de alquileres de vivienda y ese tipo de cosas, vi ahí en la prensa, el briefing está hablando de una decisión del Tribunal Constitucional mediante la cual le da facultad a una persona que había incumplido con los pagos de algunos servicios que se los restablezcan en el edificio donde él vive. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque protege al ciudadano, pero es malo porque queda un precedente malo, porque si todo el mundo en un edificio decide no pagar, ¿y entonces? No, lo que pasa es lo siguiente, permíteme. Ajá. May explain. Lo que pasa es que muchas veces te cobran el supuesto mantenimiento, pero resulta que no hay ningún mantenimiento que hacer. Es otra cosa. Espérate, claro que tiene que ver con eso. Que sí, pero mantenimiento, en todo edificio hay mantenimiento. No, espérate, ¿por qué hay mantenimiento? Porque, ¿quién paga la luz del área común? Espérate. Eso perdón. Eso es luz. Pero a ti, donde tú vives, la persona que se encarga del supuesto mantenimiento no tiene derecho a pagarte la luz, a dejarte sin energía eléctrica. Es lo que estoy diciendo. Porque ese no es el negocio. El negocio es limpieza. Ahora, si te va a pagar el bombillo del frente. Mira, Darío, lo que dice el Tribunal Constitucional es que yo no te puedo suspender el servicio de agua, luz, ni luz de él, porque tú no hayas pagado. Energía. La energía nadie se la suspende porque cada quien tiene su contador. Pero no puedo suspenderte el gas común, ni puedo suspenderte el agua. Dice que es parte de los derechos fundamentales. No, pero precisamente, yo te digo con conocimiento de causa, porque yo conozco casos en donde la persona que maneja el asunto del mantenimiento suspende la luz y el agua. Donde quiera. Entonces tú vas a tener doble problema. Por ejemplo, pero yo no sé cómo suspenden la luz. No, ahí es que voy. Perdón. Porque la luz está en un panel en el cual solamente la empresa energética tiene el acceso a ese panel. Entonces, ¿cómo lo suspenden? Vuelvo otra vez. Porque la persona que maneja el mantenimiento tienen empleados que saben dónde se desconecta la luz. Vamos a preguntarle a Ezequiel Molina, que está en el virtual de la parroquia. ¿Viste eso? Buenas tardes. Saludos, caballeros, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mire, yo sobre eso, yo no me conozco ya la ley aprobada ahora, pero yo tengo mucha experiencia porque yo fui administrador de un edificio y veremos la paga. Bregué con vecinos malos y bregué con vecinos muy buenos. Pero por lo que yo he escuchado, también hay problemas con la cuota extraordinaria en esa ley. O sea, tú puedes negar a una cuota extraordinaria también. Entonces, como que el régimen de condominio se va al carajo ahí. Porque hay en la Constitución, por lo menos, o en la parte municipal existe la ley de condominio, el régimen de condominio, y eso da derecho a otras cosas. Si eso está fuera de la Constitución, pues eso que hay que volver a establecer, ver qué pasa. Porque en el régimen de condominio decía que el administrador era el responsable de fondos y él iba a ser auditado por un consejo de 3. Pero ese administrador tenía el derecho a presionar con el suministro del agua y el suministro de el gas común cuando no es con tanques individuales, sino que es un tanque ya grande que se distribuye por tubería. Porque ahí es que está parte de la cuota mensual. Y si ese individuo no paga, entonces no está pagando ni el gas, ni está pagando el agua, ni está pagando la energía eléctrica común. Exacto. Que tiene el edificio. Sí, porque no se la pueden cortar la energía eléctrica común porque ese es un solo contador y si afecta al contador le afecta a todos. Esa es la única que él va a mantener. Pero se crea un desequilibrio. Yo de hecho hice algo que yo violenté cuando en una de las ocasiones que fue que la persona no se había mudado. Cuando compran y no se han mudado, tú tienes que cobrar el 50% solamente.
porque tú le das un mantenimiento al edificio que le da valor a su apartamento. Claro. Cuando yo le quité, como fue una persona que duró un año sin mudarse y sin pagar, y él no pensaba mudarse, yo le prohibí el parqueo en de su vehículo, porque tenía unos vehículos para ese arrumbado y él lo quería meter en sus parqueos yo se lo prohibí de entrar, porque él no estaba viviendo ahí. Eso sí está fuera de la ley, pero yo le hice atento a mí. Entonces, las cosas que hay que aclararlas bien. Si el Tribunal Constitucional dice que usted, por una persona que deje de pagar la cuota de gas común, la cuota de agua y la cuota de las cosas que son comunes, entonces va a ser invivible. No entiendo cómo lo van a hacer. Siendo así... Aquí hay edificios invivibles, por eso. Siendo así, Ezequiel, hay un problema. ¿Por qué? Porque esto va a estimular a que mucha gente que son morosos de por sí diga, pero yo no voy a pagar gas. Pues yo no voy a pagar el servicio de energía en el área común, pero utiliza el ascensor que se mueve con esa energía común, pero utiliza el gas que yo pago y que paga todo el mundo, pero él no. Entonces, ahí hay una dualidad. Que lo van a tener que financiar porque el gas te lo quitan también, no te lo ponen si no lo pagas el edificio completo. O sea, él consume gas y tú también consumes gas. Se terminó el gas, hay que llenarlo, hay que pagarlo, entonces tú le estás pagando gas, señor. Claro. Eso es el tema de eso. O sea, esos son de los grandes problemas que puede dar esa sentencia del Tribunal Constitucional. Incluso la ley establece que tú puedes ponerle al título de una propiedad que debe, porque tú no puedes, es que una gente no puede hacer la vida entera en un lugar sin pagar. Hay de hecho que ya están poniendo contadores de gas en cada apartamento, porque ha habido personas que han puesto negocio dentro del apartamento. Cierto. No negocio que va a ir la gente, no, ellos hacen negocio de catering, o de catering, mejor dicho, de cosas, y preparan comida, hacen bizcochos, repostería dentro de un apartamento. Y tú ves a vecinos vendiendo bizcochos con el gas que no debería estar. Con el gas común. Exacto, entonces ¿qué pasa? Así un privilegio y una ventaja que no iguala, no iguala la participación de cada quien. Exacto, entonces están por poner contadores de gas para que a cada vecino le digan, mire, se fueron 100,000 pesos de gas, pero por según el contador usted consumió 30 de eso. Sí, entonces esa es la parte de convivencia, la parte de armonía. No sé por qué el tribunal está creando una desarmonía con esa sentencia. La va a crear. Eso va a ser un problema. Es que la gente tiene que entender que hay una responsabilidad que es colectiva. Más cuando usted es dueño de un apartamento. Porque usted tiene que procurar que ese edificio funcione bien. Porque en esa misma medida, ese apartamento suyo va a preservar su valor. Donde yo vivo, hay 3 empleados y llega una luz común, porque hay un contador para eso, y hay que pagar. Imagínate tú, gracias a Dios que en ese edificio todo el mundo bueno paga donde yo vivo, y no se pasa trabajo, en algunos se pasa trabajo. Bueno, Ezequiel, vamos a dejar la luz aparte, porque en definitiva aquí hay un 27% de déficit que tiene de Sur y está cometiendo sobrefacturación para que la gente la pague por su ineficiencia. Eso lo vamos a dejar para ahorita. El señor presidente Luis Abinader admite que hay una ralentización de la economía y que hay una presión económica, que no hay dinero en circulación, dice la gente. No se habla todavía de crisis porque, gracias a Dios, la gente ha resistido y no hay protestas en la calle, nada por el estilo, pero sí se siente que hay una situación complicada en términos del dinero que la gente mueve en los pequeños negocios. Bueno, yo decía en un programa que yo participo, que la semanal nos da a los dominicanos la oportunidad de ejercer el derecho de observar, no de necesariamente reclamar, pero sí observar. Y ese derecho nos
lo está dando el mismo presidente de la República, siempre manteniendo el respeto que su figura se merece, su figura y su persona, porque si hay algo que hay que destacar del presidente Abinader, que es una persona muy respetuosa con todos los ciudadanos. No le he visto nunca a él insultando a nadie, por lo tanto, las observaciones que se le pueden hacer al presidente en su gestión, la parte política y de gobierno, la tenemos que hacer con todo el respeto que se merece. Entonces, dentro de esa exposición que quiero hacer, a mí me preocupa el presidente, esa admisión de que la economía está mala y que por lo menos él lo admite, porque en presidentes anteriores la tenían igual y no la admitirían. Bueno, eso hay que dárselo a él ahí, esa forma de él defenderse, con la que no estoy de acuerdo tampoco. Pero sí me preocupa que él, a sabiendas que en esa admisión dice al mismo tiempo que él no sabe cómo, de dónde que va a ocultar un subsidio. Bueno, pero Andy Dawaje, no yo, le ha dicho cómo. Y Andy Dawaje es un maestro de la economía. Es un lujo de economista que tenemos en República Dominicana. Por lo menos le hace entonces a Andy Dawaje. Pero hay muchísimos subsidios que hay que quitar, seguro. Sobre todo esos subsidios generalizados, en vez de tenerlos focalizados. Yo ni siquiera estoy de acuerdo en regalar la energía eléctrica a ningún pobre. No a ninguno. Yo le regalo 100 pesos o 200 pesos de energía eléctrica, pero no le regalo energía eléctrica sin cobrársela. Y yo ponía el ejemplo de que yo tengo una villa en Jarabacoa y yo sin usarla me llega de 15,000 pesos. Y 15,000 pesos sin usarla. Y alrededor mío hay 200 casitas y en un estudio que yo hice no llegaba a 15,000 pesos de facturación completa de ese barrio, porque tenían tarifa fija de 100 pesos. Pero consumían de todo. Tenían parábolas, tenían 3 televisores, lavadoras, secadoras, o sea, y eléctrico todo. Porque si la energía es gratis, ¿por qué van a tener de gas? Además que es un poco más cara. Entonces, ahí hay un subsidio en la cosa. Celso Marancini dice que el subsidio al consumidor directo son 850 millones de dólares. Ahí, señor presidente, hay una oportunidad. Pero hay otro subsidio, pensiones indebidas, ahí hay oportunidades. Entonces, yo con eso del subsidio, nada más quitando esos subsidios que son innecesarios, y esas ayudas de muchísimas tarjetas y dándole bono madre, bono papá, bono gas, bono luz, todo eso se puede mejorar y reducirlo. Y Andy, reitero, ha dado pautas sobre eso. Con ese dinero que Andy dice que se puede el gobierno ahorrar, podemos hacer programas de incentivos económicos. No el gobierno, sino irse a la parte agrícola y ver ¿dónde yo puedo como gobierno darle apoyo, no regalar dinero, darle apoyo a los productores para que produzcan alimentos y crear empresas que conviertan y den valor, que hagan un valor agregado? Por ejemplo, hay un amigo mío, no voy a mencionar el nombre acá, aunque ya lo he mencionado en otra oportunidad, que perdió una inversión de 12 millones de dólares para deshidratar el mango, para que en vez de importar el mango, exportemos el mango deshidratado. Y eso daba un valor adicional y permitía que ningún mango se perdiera en la cosecha. Porque el mango se pierde en un porcentaje, no es como el aguacate que se pierde más. Pero sucede que por no recibir un apoyo de financiamiento, de buscar mercado, de impulso de exportación, de apoyo de mercados internacionales, perdió la inversión. La perdió. Como ese hay muchos. Y es verdad que... Le doy otro ejemplo. Escúchame, le doy otro ejemplo. La industria del plástico, que llama una sociedad, se llama Adiplas. Ellos no han dicho que lo necesitan, pero yo sé que lo necesitan. Necesitan transformarse. La transformación le cuesta a ellos más o menos 500 millones de dólares. Y esa transformación es para quitar el foam, que no es degradable, para hacer un foam biodegradable o un cartón biodegradable que sirva para la exportación. Porque hay muchas cosas que aquí ellos no, porque está prohibido ese material que usan. Y no hay que regalárselo.
es simplemente prestárselo a 10 años, 15 años y hacer un compromiso de crecimiento del empleo, de crecimiento de divisas, de exportación, industria, proyección industrial. Nosotros y el Estado dominicano tienen que aprender que la transformación agropecuaria de la industria agropecuaria no se puede hacer sin el apoyo del Estado. Ahí, quitar subsidios, señor presidente, usted crea empleo y dinamiza la economía. Iba a comentarte que en un artículo que leí de Andy Dawager, él establecía que el 91% de los gastos corrientes se engullían el 91% del presupuesto. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Wow. Sí, no queda nada para la inversión. Para no nada. Hay nada para la inversión. Para nada. Pero el señor presidente también dice que la inversión tiene que venir del sector privado. No, señor presidente, tiene que venir de los dos. El sector privado tiene que hacer sus inversiones. Y de hecho el gobierno, el Estado tiene que dar su apoyo también. Por ejemplo, aquí estamos vanagloriándonos de la industria del tabaco, del puro. Ustedes saben que si el Estado interviene en darle mucho más apoyo a esa industria, no regalarle nada, reitero, podremos en vez de 1.200 millones de dólares exportar 3.000 millones de dólares. Nosotros somos una potencia ya en eso, a puro tablazo del sector privado, pudiendo el Estado hacer algo. Ustedes saben que no hemos aprovechado la capacidad de cultivo que tenemos en cuanto a tierra fértil del cacao. Déjame aprovechar ahora para decirte, para que siga ahí mismo, que inclusive hasta da brega, así se dice en dominicano, conseguir un financiamiento para ampliar las cooperativas de la producción de tabaco. Adelante. Por ejemplo, el cacao. Nosotros tenemos mayor exportación de cacao por el precio, simplemente, pero en cantidad no ha aumentado prácticamente nada. Y hay una tierra, señores, que está en restauración, esperando la intervención del Estado para que se motiven con agricultores, con industriales que saben de eso. Lo tenemos de más, no hay que mencionarlo. Y hay un cacao que fue recuperado ya por nosotros como país, que se llama cacao porcelana. Ese es el mejor cacao del mundo, la mejor variedad de cacao del mundo, mejor que cualquier variedad que tenga Nueva Guinea por allá por África, porque el precio ha subido porque África tiene una sequía y la producción de cacao ha disminuido. Cuando África pueda producir de nuevo, el cacao va a bajar de nuevo. Ese es el tema nuestro. Entonces, el Estado tiene que aprender a crear riqueza junto con el sector privado. Entonces, la inversión pública es la única, señor presidente, y usted sabe eso más que yo, que disminuye la desigualdad social. La inversión pública es la que conduce al desarrollo, básicamente también, porque es la que motiva al sector privado cuando ve un país en desarrollo, un país creciendo. Si no, no hay inversión privada. Y los números están aquí. No se está invirtiendo ahora mismo, porque si el Estado no invierte, si el Estado no provoca el crecimiento, el sector privado no invierte. Dice en un artículo don Aníbal de Castro en el periódico Diario Libre, creo que de ayer y hoy. Sí, el de antes de ayer. Sí, que el 51% de los dominicanos recibe algún tipo de subsidio o dádiva o ayuda del gobierno. Él se equivocó. Es más. Con los planes de asistencia. 8 de cada 10 dominicanos reciben de una manera u otra ayuda del gobierno. Porque él no contabilizó todos los salarios que se dan, que es un trabajo ahí, en ese proceso. Correcto. Son 8 de cada 10. Y eso no puede seguir siendo así. Entonces, esta política hay que cambiarla. El otro tema que me preocupa, señor presidente, que no está hablando de reforma fiscal. Si a este país
no le hacen una reforma fiscal integral a partir de enero del 2026, señores, no vamos a tener, vamos a sufrir mucho nosotros, porque la vamos a hacer más tarde que temprano. Pero mientras más te tarde, peor es la pela. Más fuerte va a ser. Mayores serán los ajustes. Mayores chuchazos vamos a llevar. Bueno. Todavía estamos a tiempo, Ezequiel. Ojalá. Siempre nunca se pierde todo el mundo abrió una ventana de esperanza en ese sentido cuando el presidente designó a Magín, que era uno de sus temas públicos. Es que el tiempo se está acabando. Pero yo le voy a dar una idea al señor presidente, una idea de Andy. Yo la voy a decir ahora, voy a repetirla, porque una idea, yo no puedo, no tengo como, no soy quien para robarme una idea del maestro Andy Daguay. Andy ha propuesto que se le ponga, en vez de impuestos sobre las rentas, que se ponga un 3% de la venta. 3 es mucho. Los empresarios dicen que es 1.5. Yo digo que es un 2. Con un 2 se puede. Porque, por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, en el restaurante que tuve durante 10 años, yo nunca pude pagar impuestos sobre la renta porque siempre perdí. Y es lo que dice, y es que Ezequiel Molina es un patriota que tuvo un restaurante ahí por 10 años perdiendo. Bueno, lo que no sabe Andy, y se lo voy a decir a él ahora, es que cerrar una empresa tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. A veces tú pospones el cierre perdiendo 200, 250 mil pesos al año, porque cerrarlo te cuesta buscar 10 millones juntos que no los tienen. Correcto. Eso es algo que no, eso es algo que él tiene que dominarlo y que me excuse porque tal vez no lo sabe. Si lo sabe, bueno, pues debe decirlo. Y por eso se mantiene a veces un restaurante 10 años sin pagar impuestos de renta, sin ganar. Ahora bien, si a mí me lo ponen como impuesto mensual, es verdad que lo tengo que pagar, porque es de la venta que tengo que darlo, como lo pago de IRITEVI. Yo nunca evadí un impuesto de IRITEVI. Entonces yo pagaba el IRITEVI, porque yo se lo cobraba al consumidor. Bueno, pues yo se lo pongo al consumidor de una u otra manera y lo pago todo mes. Si pierdo, problema mío. Y voy a durar también para hacer el mismo. El 2% eso le quita a las empresas mucha burocracia, le quita personal y lo dedica en otro crecimiento y otra diversificación que haga, otras inversiones. Y además agiliza y aumenta las recaudaciones. El 2% es suficiente para eso. Bueno. Y el otro que digo que tal vez no tenga que ver con el gobierno central es que en el Código Laboral hay que quitar la cesantía, que lo he dicho 60 veces y he estado de acuerdo con muchísimos empresarios. Es un punto de conflicto. Pero mira cómo yo lo haría. Un punto de conflicto. Yo lo haría. El empresario paga 7.8 de pensiones del salario. Del salario le paga 7.8. Correcto. Al trabajador. Social. Y el trabajador paga 2.2. Yo llevaría al trabajador a pagar 8% de su salario, él que ahorre el obligatorio, y el empresario pagar un 14%. Espérate, y el empresario pagar un 14%. Nadie se le está quitando el dinero al empleado, es obligado a ahorrar. Y el empresario pagar un 14% en vez de un 8%. Y eso le va a servir a ese empleado a ser más competitivo él mismo y a que cuando ya tenga sus 300 cuotas o 350 cuotas, va a recibir un sueldo, un salario digno de por vida. Porque mientras esté así, no lo va a recibir. Eso se necesita hacer rápido. No hay que hacer reforma para eso. No hay que cambiar las leyes. Correcto. Bueno, gracias Molina por tu tiempo y por tus juicios, por tus opiniones. Discúlpeme que a veces no tengo tiempo toda la semana. Que me he complicado. Lo sabemos. Me he complicado mucho. Te tiene complicado. Salgo viernes con él y conmigo, que nos juntamos de vez en cuando. Sí, Feli, los sábados. No, los viernes. No, los sábados. ¿Y por qué los viernes no pueden? Bueno, algunos viernes. Bueno, anótenme. Gracias, Molina, un placer. Buen fin de semana. Okay.